Señor, quiero pedirte tu ayuda en esta mañana para poder explicar y aplicar esta palabra tuya que leímos, Señor, para todos los que estamos acá. Quiero pedirte tu ayuda, Señor, porque todos los que estamos acá necesitamos entender y aprender cuán importante es que nos ocupemos de nuestra salvación y cuán importante es que lo hagamos por los motivos correctos, Señor. Cuán importante es que nos apoyemos en tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Enseñanos lo que eso significa, Señor. Enseñanos lo que eso significa. Santifica tu iglesia, Señor, en esta mañana y libra, por favor, del poder del pecado a los que no te conocen. Yo te pido estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguna vez ustedes vieron un partido de fútbol en televisión y vieron el final de un partido de fútbol cuando termina y van los periodistas y empiezan a hacer las entrevistas a los jugadores, hay algo que a mí me da mucha gracia de las entrevistas. A ver si lo han visto y se han dado cuenta ustedes. Vieron que el entrevistador, el periodista, se acerca al jugador y siempre le pregunta algo más o menos como ¿qué te pareció el partido? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Y no importa si el equipo ganó o perdió, siempre el jugador responde algo parecido, siempre lo mismo. Sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que se nos iban a meter atrás, pero nosotros tenemos nuestras armas. Y siempre lo mismo, ¿no es cierto? Siempre lo mismo. Y siempre termina, bueno, pero hicimos un gran partido y lo pudimos sacar adelante, así sin las eses, por lo general, ¿no es cierto? Hicimos un gran partido y lo pudimos sacar adelante. O sea, en general, cuando sucede algo así, yo lo que me doy cuenta, y quizá ustedes también, es que por ahí los jugadores, o por la presión, o por el cansancio, por la adrenalina de un postpartido, dicen un montón de cosas, pero no dicen nada. Dicen mucho, pero no dicen nada. Como muy vacío todo de contenido. Y ustedes saben que cuando yo preparaba esta enseñanza, bien, pensaba que muchas veces los creyentes en la iglesia también tenemos nuestros clichés, nuestras frases hechas, como les suelen decir, ¿no es cierto?, que suenan muy profundas esas frases, pero que si alguien nos preguntara qué queremos decir, qué significa, o que explicáramos lo que queremos decir, nos pareceríamos mucho a estos jugadores del postpartido, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Un cristiano se nos acerca y nos quiere compartir sus luchas contra el pecado, y nosotros, como buenos evangélicos, muchos de nosotros que tenemos muchos años en la iglesia evangélica, a veces respondemos: hermano, tenés que tratar de dejar de luchar con tus fuerzas y empezar a luchar con las fuerzas del Señor. ¿Escucharon esa frase alguna vez? ¿Se la han dicho alguna vez? ¿La dijeron alguna vez? ¿Qué significa dejar de luchar con mis fuerzas y luchar con las fuerzas del Señor? ¿Qué pasa si ese hermano le pregunta, bueno, pero explícame cómo lo hago? A ver, explíquenle. It's very difficult, decía, ¿no? Carlitos T. It's very difficult. O si no, miren, escuchen este también. Déjalo en las manos de Dios, que Él se va a ocupar. ¿Escucharon ese también? ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que sean cosas falsas ni que sean consejos antibíblicos. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las veces ni siquiera nosotros sabemos lo que eso significa. Ni siquiera nosotros podríamos explicar a otro cristiano cómo hace para dejar de ocuparse y dejarle las cosas en las manos del Señor. Yo lo que quiero que veamos hoy, ¿sí?, es que cómo podemos hacer para poder entender, darle significado bíblico a frases como estas, pero más que a las frases, al fondo, ¿no es cierto? Y
darle cierta forma práctica, darle una forma más concreta en la que nosotros podamos realmente dejar de luchar con nuestras fuerzas y luchar con las del Señor. O dejarle las cosas en las manos al Señor. En algún sentido, lo que yo pretendo con esta predicación, en estos minutos que tenemos, ¿sí?, es que podamos darle una forma concreta y práctica a nuestros esfuerzos en nuestra batalla contra el pecado y para vivir en santidad, ¿sí? Y que realmente podamos aprender lo que significa luchar con las fuerzas de Dios. ¿Bien? El punto principal justamente de este texto, y va a ser el punto principal de nuestra predicación, es que la santificación, mis hermanos, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Qué sucede a través de nuestros esfuerzos conscientes y perseverantes por matar al pecado y por parecernos más a Jesús? Ese es el punto principal de este texto y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a repetirlo. Nuestra santificación es un milagro de Dios y sucede a través de nuestros esfuerzos conscientes y perseverantes por matar al pecado y parecernos más a Jesús. Nosotros hace algunas semanas hemos empezado una serie de predicaciones sobre la santificación. Hemos definido que la santificación es la obra de Dios de librarnos del pecado y hacernos más como Jesús. ¿Sí? Una moneda de dos caras. Por un lado somos libres del pecado y al ser libres del pecado nos parecemos más a Jesús. Luego hemos dedicado 2 domingos a demostrar a partir de las Escrituras que nuestra justificación, o sea, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, garantiza que vamos a ser libres del pecado. Lo garantiza. ¿Bien? Y hemos dicho que había 2 razones para eso. Una es que al momento de ser salvos, Dios hace una obra en nosotros que es que nos une a Cristo. Y esa unión con Cristo es la que mata nuestra esclavitud al pecado, la destruye. Y la segunda razón por la que nuestra salvación garantiza nuestra santificación es porque nuestra salvación es solamente por la fe, pero la fe que nos salva, la fe que nos justifica, inevitablemente también nos va a librar del pecado. Eso hemos visto la semana pasada. Y lo que vamos a ver ahora va a ser cómo es que Dios hace eso. ¿Cómo es que Dios hace ese milagro de santificarnos? Y hemos dicho que el punto principal de este pasaje es que ese milagro Dios lo hace a través de nuestros esfuerzos conscientes y perseverantes. A través de nuestros esfuerzos conscientes y perseverantes. Bien, por eso hemos puesto a esta predicación el título de Hagamos que el milagro suceda. ¿Quién hace el milagro? Dios hace el milagro. ¿Pero cómo lo hace? A través de nuestros esfuerzos conscientes y perseverantes. ¿Bien? Entonces, este texto, estos 2 versículos que hemos leído, son muy simples. Es muy simple su forma. Tiene un mandamiento y nos da la razón por la cual debemos cumplir ese mandamiento. ¿Bien? El mandamiento está en el versículo 12. El versículo 12 termina dándonos el mandamiento, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ese es el mandamiento. ¿Bien? Consideremos 3 cosas acerca de este mandamiento. Número 1, ¿cuál es el objetivo de este mandamiento? El objetivo es nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Bien? Y acá de nuevo vuelve a aparecer el fantasma de esta pregunta que ha venido sobrevolando en estas predicaciones, y es ¿por qué debo ocuparme de mi salvación si la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras? ¿Cómo es que me ocupo de mi salvación, pero es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras? Debe quedar claro, hermanos, que ambas son verdades bíblicas. Ambas. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, y no es por obras, y debemos ocuparnos de ella. Lo dice la Escritura. Yo no puedo debilitar un versículo porque pienso que el otro lo contradice, porque no. Lo que yo tengo que tratar de hacer es entender cómo funcionan ambas cosas. No puedo debilitar ninguna de las 2 verdades que están en la Escritura. Entonces, ¿en qué sentido se nos ordena a nosotros ocuparnos de nuestra salvación? ¿En qué sentido? Bueno,
Primero, observemos el pasaje, miremos el texto, miremos el pasaje. Cuando Pablo acá está diciendo ocúpense de su salvación, él está pensando en algo muy específico. Él está pensando en nuestra obediencia. ¿Por qué digo nuestra obediencia? Bueno, porque el texto lo dice. Fíjense cómo empieza el pasaje. Pablo dice, hermanos, tal como siempre han obedecido, les dice, obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, bueno, ocúpense en su salvación. Él iguala la obediencia con el ocuparse en la salvación. ¿Lo ven? Pablo les dice, hermanos, ustedes siempre han obedecido. Cuando estábamos con ustedes y ahora más, que no estamos con ustedes, ahora obedecen más. Bueno, ocúpense de eso, ocúpense de seguir obedeciendo. ¿Bien? Entonces, ocuparse de la salvación en este pasaje es ocuparse de la obediencia. Esto nos lleva de la mano, o esto implica que nuestra salvación, mis hermanos, no termina cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y somos librados de la condenación eterna. Hemos dicho que en el momento en que nosotros creemos en Cristo, Dios perdona nuestros pecados y nos libra de la condenación. Somos librados de la culpa y de la condenación del pecado. Pero ahí no terminó la salvación. Jesús vino a salvarnos del pecado, mis hermanos. No solamente del infierno. ¿Lo ven? Él no solamente nos perdona y nos dice, bueno, ahora ya está. Ya el pecado va a seguir gobernando, pero no importa, ya sos libre del infierno. Él no hace eso. Él nos libra del pecado. La tragedia nuestra no es solamente que vamos al infierno, la tragedia es que somos pecadores. Esa es la tragedia. Y Él nos libra del pecado, no solo del infierno. Entonces el aspecto de la salvación, al que está hablando acá Pablo, ¿sí?, es que aquellos a los cuales Él perdonó y libró del pecado, continuamente los está también librando del poder y de la influencia del pecado. Y Pablo les dice, ocúpense de eso. Ocúpense de ser libres de la influencia del pecado que todavía vive en ustedes. Bien, por eso les dice, ocúpense de la obediencia. Y esto tiene sentido en base a lo que ya hemos visto, ¿no? Porque ocuparnos de nuestra santidad, ocuparnos de nuestra obediencia, es ocuparnos de nuestra salvación, porque hemos visto que la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si no nos ocupamos de nuestra santidad y de nuestra obediencia, no vamos a ver al Señor. El autor de los Hebreos lo dice claramente, busquen, persigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que cuando yo busco la santidad, estoy ocupándome de aquello que me permitirá ver al Señor. O sea, estoy ocupándome de mi salvación. ¿Bien? Entonces, este pasaje, mis hermanos, no habla simplemente de una salvación temporal, de las consecuencias que pueda vivir acá de pecar o de tomar malas decisiones. Tampoco este pasaje habla, miren, ocúpense de la obediencia para que puedan tener una vida espiritual más profunda, una vida cristiana de otro nivel. No se trata de eso. Este texto es sobre nuestra obediencia, sobre nuestra continua salvación de la influencia del pecado en nuestras vidas y, en definitiva, sobre nuestra salvación eterna. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el objetivo de este mandamiento es nuestra salvación. Ocúpense de su salvación, dice Pablo. Ocúpense de su salvación. Esto nos lleva a ver lo segundo acerca de este mandamiento. Ya hemos visto el objetivo. ¿Cuál es el deber? ¿Qué es lo que se nos manda específicamente hacer? Ocuparnos. Trabajen, esfuércense con determinación, con perseverancia. Así que mi hermano, no descarten ningún esfuerzo que ustedes puedan hacer por matar al pecado. No lo hagan. Esfuércense por matar al pecado. Ocúpense por obedecer. Trabajen por su santidad. No piensen que lo único que tienen que hacer es dejarle la carga a Dios. No, porque acá hay un mandamiento. Ocúpense. Ustedes saben que había, y de hecho hay todavía hoy, ¿sí?,
tradiciones evangélicas que creen que la vida de santidad, la vida de obediencia, es el resultado de alguna obra del Espíritu Santo que es posterior a la salvación. Como que una persona recibe esta obra y a partir de que recibe esta obra tiene una victoria que es decisiva, definitiva sobre el pecado, y de hecho algunos de ellos enseñan que a partir de ese momento se alcanza un cierto grado de perfección en la vida cristiana. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura acá nos está enseñando que nosotros tenemos que ocuparnos. Y quizás ustedes me dirán, bueno, yo no creo que alguna vez voy a ser perfecto, pero como creo que ya lo mencioné en algún momento, muchos de nosotros hemos absorbido la creencia de que hasta que Dios no haga algo decisivo, o escuchando un sermón, o leyendo la Biblia, o leyendo un libro, lo que sea, hasta que Dios no haga algo decisivo, el poder del pecado no se va a romper. Es como que estamos esperando un no sé qué, un evento en nuestra vida que marque un antes y después, y que si eso sucede, yo voy a dejar aquel pecado, voy a empezar a ser más santo, voy a ser más consagrado. Y está esa creencia como sobrevolando, ¿no es cierto? Como que nos tiene que suceder algo. Pero la santificación, mis hermanos, no es el resultado de que Dios haga algo aparte de nuestros esfuerzos. El mandamiento es: ocúpense. De hecho, yo mencioné varias veces a lo largo de esta serie algunos pasajes, pero yo quiero que ahora los leamos. Y quiero que veamos cómo la Escritura nos dice que tenemos que ocuparnos de luchar contra el pecado, ocuparnos de vencer al pecado. Mateo capítulo 5, versículo 27. Escuchen, dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Jesús está hablando. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, escuchen la advertencia de Jesús. ¿Eso suena a voy a esperar a que algo pase para ser libre del pecado de la lujuria? ¿Suena eso? No suena eso. Jesús dice, si es necesario, tenés que estar dispuesto a arrancarte el ojo y cortarte la mano. Así de determinado tenés que ser, ¿sí? O sea que ocuparnos de nuestra salvación significa que vamos a hacer lo que sea necesario hacer, por más radical y exagerado que nos parezca a nosotros o que les parezca a los demás, para luchar y matar a nuestro pecado. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. Y Jesús acá también está siendo claro, porque Él dice que si no lo hacemos, ¿a dónde vamos a ser arrojados? ¿Vamos a ser arrojados a una vida cristiana de segundo nivel? No. Vamos a ser arrojados al infierno. ¿Lo ven? Vamos a ser arrojados al infierno. Segundo pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Está hablando el apóstol Pablo, el gran misionero de la iglesia. Dice así: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos, los atletas, lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, dice Pablo. Él está comparando su vida cristiana con unos Juegos Olímpicos, ¿lo ven? Un atleta, corro, peleo, y él dice, yo me abstengo de todo, yo golpeo mi cuerpo, yo lo esclavizo, lo hago mi esclavo. ¿Por qué? Claro, porque si no vivo esta vida disciplinada y de orden, ¿a dónde me va a arrastrar por inercia mi cuerpo? Al pecado.
Entonces Pablo lo que nos está enseñando es que ocuparnos de nuestra salvación significa que hemos también de vivir vidas disciplinadas y de dominio propio para no darle ni un centímetro al pecado en nuestras vidas. Ni un centímetro. Ni un centímetro. Al pecado no hay que darle ni un centímetro. Y estamos hablando literalmente, ¿eh? Estamos hablando literalmente. Último versículo que les voy a mencionar hoy. Estoy ilustrando con diferentes pasajes de la Escritura qué es ocuparnos de nuestra salvación, ¿sí? Ser determinados, arránquense el ojo, córtense la mano, dijo Jesús. Ser disciplinados, estar dispuesto a abandonar cosas, como el atleta, dice Pablo. Y ahora Pablo también en Romanos 8 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea que ocupar nuestra salvación es también matar al pecado, darle muerte al pecado, ¿sí? Considerar a nuestro cuerpo muerto, insensible, desconectado e incapaz de ceder a las pasiones del pecado. Este texto, mis hermanos, el de Filipenses, entonces, enseña que nosotros tenemos un deber, que es ocuparnos de nuestra salvación. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Esto no colisiona con el hecho de que somos salvos por medio de la fe y aparte de nuestras obras. ¿Sí? Ya hemos visto la semana pasada, y es que justamente la fe por la que somos perdonados es la que nos capacita o la que Dios usa como un instrumento para que podamos hacer esto. ¿Bien? Pero el apóstol Pablo no solamente nos da un objetivo, que es nuestra salvación, no solo nos da un mandamiento, que nos ocupemos de ella, sino que nos da una advertencia. Nos dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Sí? Con temor y temblor. O sea que Pablo claramente no nos está hablando de algo que no tiene importancia. ¿Sí? Cuando ustedes les advierten, les dicen, a ver, haz esto, pero hacelo con cuidado, ¿eh? Cuando ya nos advierten que lo tenemos que hacer con cuidado, es porque ya sabemos que es algo importante. Algo en que si estábamos un poquito distraídos, no, tenemos que poner toda nuestra atención. ¿Sí? Y Pablo nos dice acá, no nos dice que lo hagamos con cuidado. ¿Sí? Vamos a decir la palabra, la que no nos gustaría reconocer, que resume esto. Tenemos que hacerlo con miedo. Tenemos que hacerlo con miedo. Con temor y temblor. ¿Sí? Tiemblen, teman. Tiemblen, teman. ¿Sí? Pablo quiere que consideremos la seriedad de este asunto. Claro, si está en juego nuestra salvación, es algo serio. Es algo serio. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿tratamos nuestras batallas contra el pecado con miedo? ¿Le tenemos miedo al pecado? ¿Le tenemos miedo a aquellas cosas en las que sabemos que tenemos debilidad? ¿O jugamos con el pecado? Porque Pablo acá dice, ocúpense con temor y temblor. ¿Sí? Las palabras temor y temblor, ¿sí? En el griego, el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, son palabras que luego llegaron a castellanizarse en fobia y trauma. ¿Sí? Esas son temor y temblor. ¿Sí? El pecado debe ser algo realmente que nos traume. Que nos traume, eso dice Pablo. ¿Sí? El pecado es cosa seria, nuestra santidad es importante. La vida eterna y la condenación eterna están en juego cuando hablamos de estas cosas. Entonces el asunto tiene que ser tratado con temor y temblor. ¿Sí? Hermanos, a nuestra generación todo le estresa, ¿o no? Se ha puesto de moda, ¿no? Esta palabra ansiedad, me da estrés, me estresa, todo estresa, todo, menos el pecado. Menos el pecado. Menos el pecado. Todo nos debilita anímicamente, todo, menos el pecado. ¿Sí? Este texto lo que nos enseña es que si algo debe preocuparnos en esta vida es una cosa, y es ocuparnos de nuestra salvación. Eso es lo que debe ocuparnos
preocuparnos con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, este es el mandamiento. Este es el mandamiento. Ocúpense de su salvación. ¿Sí? Pongan todos sus esfuerzos. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros le decimos a una persona, hermano, el problema es que estás queriendo hacer todo con tus fuerzas? Por ahí no estamos terminando de entender lo que significa este pasaje, porque este pasaje lo que nos está diciendo es que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en matar al pecado. ¿Lo ven? Que no es algo que va a venir sobre nosotros, la victoria sobre el pecado. O no es la forma usual en la que Dios trabaja. Quizá Dios puede hacer, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho, sí, pero no es la forma usual. La forma usual en la que Él trabaja santificando a sus hijos es por medio de sus esfuerzos, perseverantes y conscientes, por matar al pecado. Así es como Dios lo hace. ¿Sí? No es un tren que estamos esperando en la estación a que llegue a buscarnos la victoria contra el pecado. No es eso. No es eso. Y yo insisto en esto, mis hermanos, porque es la creencia más común, aunque no lo sepamos verbalizar, aunque no lo sepamos expresar, pero la mayoría en el mundo evangélico hoy cree, ¿sí?, que su santificación es algo que tiene que esperar pasivamente. Su victoria contra el pecado es algo que le va a suceder. Y Pablo acá está diciendo, no. Pablo acá está diciendo, ocúpense, trabajen, esfuércense. De eso se trata. ¿Bien? Pero el apóstol Pablo nos da también un fundamento para este mandamiento. ¿Por qué digo un fundamento? Porque el versículo 13 empieza con la palabrita porque. Cuando yo digo A porque B, estoy diciendo que B es la razón por la que sucede A. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos esforzarnos en nuestra santificación? Dice Pablo, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Mis hermanos, si esta predicación terminara acá, ¿sí?, habría muchos problemas. Habría muchos problemas. Algunos de ustedes, quizás por su orgullo, saldrían bastante envalentonados de este lugar con una sensación de que se van a llevar a sus pecados por delante. Bueno, ahora sé que me tengo que esforzar, entonces voy a salir y yo voy a vencer al pecado, yo voy a matar al pecado. Piensan que van a poder vencer al pecado. Otros, quizás los más melancólicos o los más sensatos quizás, van a salir con gran desesperanza, porque saben que ya han intentado muchas veces luchar contra el pecado, ya se han esforzado muchas veces para matar al pecado y no han podido. ¿Bien? Entonces sería muy peligroso terminar acá. Ya probamos, por un lado, el fracaso del orgullo y también hemos probado el fracaso de nuestras promesas, nuestras resoluciones, nuestras innumerables oraciones de arrepentimiento, jurando y prometiendo que no íbamos a volver a cometer más este o aquel pecado. Solamente para vernos de nuevo nosotros mismos después de algunos días cayendo en la tentación. Pero ni el orgullo ni la desesperanza, mis hermanos, ni el orgullo ni la desesperanza exaltan a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra santificación, mis hermanos, está diseñada por Dios para que Cristo sea exaltado. Para que Cristo sea exaltado. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice que Dios escogió a sus hijos para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nuestra santificación, nuestra semejanza a Cristo, exalta a Cristo. Somos semejantes y el que es exaltado es el modelo original, digámoslo. ¿Sí? Pero ni la desesperanza ni el orgullo exaltan a Cristo. Yo no exalto a Cristo, no glorifica a Cristo que yo salga envalentonado pensando que soy autosuficiente para vencer el pecado. Tampoco exalta a Cristo que yo salga desesperanzado diciendo, bueno, lo voy a intentar, me voy a esforzar, pero yo sé que voy a volver a caer. Ninguna de esas dos actitudes exalta a Cristo.
¿Sí? Por eso está el versículo 13. Por eso después de Filipenses 2:12 está Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y acá hay buenas noticias, acá hay evangelio para aquellos que estamos cansados en nuestra batalla contra el pecado. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio en Filipenses 2:13? Que Dios está obrando en ustedes, mis hermanos. Que ustedes pueden poner todo su esfuerzo para matar al pecado, para vencer sus debilidades, para obedecer al Señor. Ustedes pueden hacerlo porque el que está obrando a través de esos esfuerzos es Dios. Por eso, y solamente por eso, miren, analicemos este versículo 13. Lo primero que sale a la luz en este versículo 13 es que el autor de la santificación es Dios. Es Dios. Ustedes pueden ocuparse de su salvación porque Dios obra en ustedes. Si no estuviera el versículo 13, el versículo 12 no tendría sentido. Si Dios no obrara en nosotros, no importa cuánto nos esforzáramos por ocuparnos de ser santos, seríamos un fracaso. Nuestros esfuerzos, nuestros trabajos por ser santos solamente tienen sentido porque son un canal a través de donde fluye el poder de Dios para matar nuestro pecado. ¿Lo ven? Dios es el que obra en ustedes. Por eso es que podemos esforzarnos. Fíjense que no dice acá que Dios obra porque nosotros nos ocupamos. Dice que nosotros nos ocupamos porque Dios obra. Esto es importante. Acá el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sí? Sí altera el producto. Porque el origen, lo que está diciendo acá es que el origen, la razón de ser de nuestros esfuerzos, es que Dios obra. Nosotros no somos los autores quienes obligamos a Dios a obrar. Es Dios el que está obrando. Y eso es lo que le da razón de ser a nuestros esfuerzos, mis hermanos. Eso es lo que le da razón de ser. ¿Saben por qué? Porque el poder del pecado es un poder sobrenatural. Hay dos cosas, por lo menos, que dice la Escritura para que nosotros entendamos que el poder del pecado es un poder sobrenatural. Número uno, la Escritura dice que el poder del pecado es el poder de la muerte. Ninguno de nosotros puede vencer la muerte. Ninguno. Ninguno puede dar vida a un muerto, ninguno puede darse vida a sí mismo. Si usted quiere entender cómo es el poder del pecado en su vida, fíjese cuán impotente se para usted frente a la muerte. Y así de impotente es usted frente al pecado. Esa es la primera ilustración que utiliza la Escritura. La segunda ilustración es muy interesante. El apóstol Pablo dice: cuando intento hacer lo bueno, encuentro una ley en mí. El pecado vive en mí. Es una ley. Es una ley. Si yo agarro esta Biblia y la suelto, se va a caer. Es la ley de gravedad. ¿Sí? Bueno, hay una ley escrita en mí. El pecado vive en mí. Y Pablo lo ilustra de una manera con la que yo estoy seguro que todos nosotros nos vamos a sentir identificados. Pablo dice: porque yo no entiendo lo que me pasa, dice. Porque yo intento hacer lo bueno y el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Esa es la ley, esa es la Biblia cayéndose, ¿ven? Por la ley de gravedad. La ley es esa, el pecado vive en mí. Es una ley escrita en nuestro cuerpo. Así de fuerte, así de impotentes somos frente al poder del pecado. Así de impotentes somos, como somos de impotentes frente a la muerte, como somos de impotentes frente a las leyes de la naturaleza, así de impotentes somos frente al poder del pecado. Por lo tanto, si Dios no viniera en el versículo 13 a prometernos que Él va a ser el que va a obrar en nosotros, ninguno de nuestros esfuerzos tendría sentido. Ninguno. ¿Sí? Pero Dios sí puede vencer la muerte. Pero Dios sí puede quitar esa ley de mi cuerpo y poner una ley nueva. Una ley nueva en mí.
Dios lo puede hacer. Entonces, como Dios lo puede hacer, nuestros esfuerzos tienen sentido. Porque Él mismo está obrando, y Pablo dice acá que Él obra en 2 dimensiones. En nuestro deseo y en nuestras acciones. O sea, Dios nos transforma internamente y externamente. Dios no solamente maquilla nuestras acciones internas. Dios obra en nuestro interior. Él obra en nuestro querer, en nuestro deseo y también en nuestro hacer. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, les ruego, reciban ánimo. Reciban ánimo de estas palabras. ¿Sí? En especial ustedes que están cansados y que derraman lágrimas por causa de sus pecados. Reciban ánimo. Cristo murió, mis hermanos, para que ustedes ya no sean más esclavos del pecado. Para eso murió Cristo. Y Él está cumpliendo esa promesa todos los días en sus vidas, revistiendo a los esfuerzos comunes y corrientes que ustedes hacen con un poder sobrenatural capaz de matar al pecado. Capaz de matar al pecado. Así es como Dios está obrando. ¿Sí? Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje también es que el texto nos dice que la obra de Dios es una obra que Él hace en nosotros. No es una obra que Él hace aparte de nosotros. En otras palabras, vencer al pecado no es algo que Dios dice, deja, yo me voy a encargar. No lo hace así. Nos encantaría que lo hiciera así. Nos encantaría. ¿Quién no ha orado al Señor? Señor, hace algo, arrancame esto. Yo no puedo más. ¿Quién no ha orado así? Pero Dios usualmente no obra así. Dios obra en nosotros. En nosotros. La obediencia que Él produce no es una obediencia ajena a nosotros. Es nuestra obediencia. Él produce en nosotros cosas, Él produce deseos, Él produce acciones. Él nos está transformando, nos está haciendo más como Jesús. Él lo está haciendo y nosotros participamos de eso. Porque cuando la Escritura dice que Dios produce en nosotros deseos, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Deseamos cosas. Somos nosotros los que deseamos. Cuando la Escritura dice que Dios produce el hacer, ¿quién hace esas cosas? Nosotros las hacemos. O sea, nosotros hacemos cosas. ¿Sí? Dios está produciendo el querer. Él está obrando en el interior de ustedes, mis hermanos. Él está obrando en el interior de ustedes. Entonces, la buena noticia que tenemos nosotros es que cuando nosotros nos disponemos a ocuparnos de nuestra salvación con la seriedad, con la determinación, con la disciplina, ¿sí?, que nos exige la Escritura, lo que está sucediendo es que Dios está obrando en nosotros. Eso es lo que está sucediendo. Eso le da sentido a esos esfuerzos. Sin eso, nuestros esfuerzos no son nada. ¿Recuerdan? Es el poder de la muerte. Somos nosotros contra el poder de la muerte y contra el poder de una ley. O sea, sin eso. Pero no estamos solos. Dios está obrando en nosotros. ¿Bien? Y lo tercero que nos muestra este pasaje, esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Dios está haciendo esto para su buena intención. O sea, Él está demostrándonos su amor al santificarnos. Dios nos está demostrando que nos ama. Dios nos está demostrando que nos ama. ¿Sí? Él lo hace por su buena voluntad. Lo más amoroso que Dios puede hacer, mis hermanos, por ustedes y por mí, es librarnos de nuestros pecados. Eso es lo más amoroso. Y lo hace. Y lo hace. Y Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Lo hace al precio de la sangre de su Hijo. Con esa sangre Él nos perdonó, nos libró de la culpa del pecado, nos libró de la condenación del pecado y nos está librando de la esclavitud del pecado con el precio de la sangre de su Hijo. Entonces, si algunos acá entre ustedes piensan que la santidad, que la obediencia es algo aburrido, es algo que no les da ganas de vivir de esa manera, entonces el problema es que no están entendiendo el amor de Dios. El problema es que quizás ni siquiera Dios haya transformado sus corazones para que ustedes odien el pecado como Dios lo odia.
Porque que Dios venga a nuestras vidas y nos libre del pecado es lo más amoroso que Él puede. Él lo está haciendo por su buena voluntad. Él lo está haciendo por su buena voluntad. Entonces, vayamos aterrizando. Nos vamos a preguntar, ¿es con mis fuerzas o es con las fuerzas de Dios? Nos vamos a preguntar. Démosle contenido entonces a esta pregunta del principio o a este consejo del principio. Mi hermano, el problema es que estás luchando con tus fuerzas pero no con las del Señor. Démosle contenido y déjenme intentar darle contenido con una pequeña historia, una pequeña ilustración. ¿Sí? Imaginen a un niño chiquitito, pequeñito, ¿sí? Jugando con un hacha, intentando partir un tronco para el hogar, en esta época de invierno, ¿no? Intentando partir un tronco para el hogar. A ver, claramente el niñito no tiene fuerza, Le va a pegar al hacha, le va a hacer alguna marquita, pero nada más, no la va a poder partir. Cuestión que su papá, desde adentro de la casa, lo ve al niño, lo ve que quiere cortar la leña y se dispone a ir en su ayuda. El papá no va a cortar la leña por su hijo. No le dice, mirá, dame el hacha que yo voy a cortar la leña. Nos encantaría que Dios haga eso nosotros, por nuestras luchas. Que Dios nos diga, correte, yo te voy a sacar esta lucha. A veces le pedimos, como decíamos eso, Señor, saca esto de mi vida. Podés hacerlo, Él puede hacerlo. Le pedimos a veces. ¿Quién no le ha pedido, Señor, arrancame esto, yo no puedo más? ¿Sí? Pero no es la forma usual en la que Él lo santifica. Entonces este papá no le saca el hacha a su hijo, Este papá se pone detrás de su hijo, ¿sí? Y le dice, toma el hacha. Agarra el hacha, le dice, como estaba haciendo recién. Y golpea el tronco con todas tus fuerzas. Pero papá, le dice, el niñito, le dice, papá, esto lo vengo haciendo hace rato y no la rompo, no tengo fuerzas. Y papá insiste, hijo, golpea con todas sus fuerzas. Entonces el niñito agarra el hacha con la mano. Y cuando el niñito agarra el hacha con la mano, su papá desde atrás agarra el hacha junto con el niño. Envuelve los puños y juntos empuñan el hacha. ¿Sí? Con sus propios puños. El niñito y su papá envolviendo los puños. ¿Qué hace el niñito? Levanta y le va a dar con todas sus fuerzas. De nuevo, como antes. Y en el momento en el que baja el hacha, su padre, sosteniendo los puños de su hijo, imprime sus fuerzas junto con las fuerzas del niño y el hacha se rompe. El tronco se va a partir. El golpe fue el golpe del niño. Las fuerzas fueron las fuerzas de papá. ¿Lo ven? Hubo que esforzarse. El niñito tuvo que agarrar el hacha, el niñito tuvo que darle con toda su fuerza, pero las fuerzas fueron las fuerzas de papá. Entonces, ¿es con las fuerzas de Dios o es con las fuerzas nuestras? La respuesta es que es una sola cosa esa respuesta. Es con ambas. Que mis fuerzas, todos mis esfuerzos por matar al pecado, toda mi determinación, toda mi disciplina, todas las cosas que quizás son muy débiles, son como los golpes de ese niño al tronco, pero todos esos esfuerzos son revestidos por las fuerzas sobrenaturales de Dios que sí pueden matar nuestro pecado. Eso es lo que nos enseña Filipenses 2. Entonces, mis hermanos, no dejen de luchar. Agarren el hacha y denle al tronco con todas sus fuerzas. Denle al tronco con todas sus fuerzas. Y háganlo con esperanza. Con la esperanza de que el Salvador que murió para cancelar sus pecados, también murió para romper el poder del pecado en sus vidas. Él murió para eso. Él le da sentido a nuestros esfuerzos. ¿Qué esfuerzos entonces? ¿Qué esfuerzos? Mis hermanos, esfuércense. Positivamente. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Punto de partida. Aprendan, memoricen y familiarícense con las promesas de Dios.
Son las promesas de Dios las que tienen el poder para romper nuestra esclavitud al pecado. Son las promesas de Dios las que pueden llenar de verdad, satisfacer de verdad nuestros corazones, mucho más de lo que pueden hacerlo las promesas del pecado. ¿Sí? Oren al Espíritu de Dios para que les conceda justamente experimentar el gozo en esas promesas, que esas promesas venzan el poder del pecado en sus vidas. Corten la raíz del pecado en sus vidas. Esfuércense. Esfuércense. Algunos, yo sé, mis hermanos, algunos de ustedes les cuesta, pero esfuércense. Esfuércense. No se engañen. Son sus fuerzas y son las fuerzas de Dios fluyendo a través de sus fuerzas. ¿Sí? Son las fuerzas de Dios fluyendo a través de sus fuerzas. Sean también, como corresponde y como nos manda la Escritura, violentos contra sus propios pecados. Sean así. Si Jesús dice, mis hermanos, que debemos estar dispuestos a mutilarnos para luchar contra el pecado, Él quiere decirnos que luchar contra el pecado es de vida o muerte. Por favor, no tomemos literal a Jesús. Yo puedo seguir siendo un hombre lujurioso aunque me arranque los 2 ojos. El problema no son mis ojos. El problema es mi pecado. Y yo tengo que estar dispuesto. Jesús lo que está diciendo, hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que tengan que hacer. Eso está diciendo. ¿Les parece exagerado tomar esta determinación? ¿Les parece exagerado abandonar esta compañía? ¿Les parece exagerado dejar de frecuentar estos lugares? ¿Les parece exagerado cambiarse de trabajo? Bueno, si cualquiera de estas cosas, por más exageradas que les parezcan, tiene que ver con que ustedes van a librar una batalla contra el pecado, háganlo. Eso está diciendo Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos, mis hermanos, a abandonar relaciones que hayamos tenido durante años, costumbres que le han dado forma a nuestra vida, a nuestros trabajos, nuestros domicilios, nuestras amistades, nuestro futuro, nuestras posesiones. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de matar al pecado. Y ese esfuerzo, Dios lo va a tomar y su poder sobrenatural va a fluir a través de ese esfuerzo. Entonces, van a ser nuestras fuerzas. Y va a ser la fuerza de Dios fluyendo a través de nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque nada de esto tendría sentido si Dios no empuñara nuestros brazos y usara nuestros esfuerzos para partir el tronco de nuestro pecado. Nada tendría sentido. Pero algo tiene que decirse antes de terminar, que es muy importante. Hay un orden. Hay un orden. Y el orden lo es todo acá. El orden lo es todo. Primero, como hemos visto, somos librados de la culpa del pecado. Y luego recién podemos ser librados de la esclavitud al pecado. Si yo invierto el orden, no solamente es un problema lógico, es un falso evangelio. Si yo creo que para ser librado de la culpa del pecado tengo que ser primero librado del poder del pecado, o en otras palabras, que para que Dios me perdone tengo que reformarme y ser una buena persona, ser más santo, si yo creo eso, estoy creyendo un falso evangelio. Y voy a perderme, no importa cuántos esfuerzos yo haga. Aclaro esto porque nuestro corazón está tan torcido y nuestra conciencia siempre busca recovecos por donde huir. Y a veces nosotros podemos escuchar una enseñanza como esta y vernos confrontados y decir, bueno, quizás mi fe no es fe verdadera. Por eso no estoy pudiendo vencer al pecado. Y en lugar de ir a Cristo en fe verdadera, lo que trato es de reformar mi vida y que mi fe se vea como un poquito más obediente. ¿Lo ven? Es muy sutil esto. Es como que estoy fabricando evidencia. Pero el problema no es que a mi fe le faltan obras. El problema es que mi fe es una fe falsa. Porque si mi fe fuera una fe verdadera, me estaría santificando. El problema es la raíz, no el fruto. Si la fe es una fe verdadera, todo esto será una realidad en mi vida.
Si mi fe es una fe falsa, yo no puedo tratar de reformarme mi vida, empezar a cambiar ciertas cosas para que así mi fe se vea como una fe más justa. No funciona así. No funciona así. Hay un orden y el orden lo es todo. Primero somos libres de la culpa del pecado. Primero por la fe y solo por la fe y aparte de nuestras obras vamos a Cristo, creyendo en que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados y que Él y todas sus promesas nos van a acompañar desde ahora y por toda la eternidad. Eso es lo único que puede perdonar nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados, borra nuestra cuenta, escribe en nuestra cuenta las obras justas de Jesús. Somos libres de la culpa y de la condenación del pecado. Y aquellos a quienes libró de la culpa y de la condenación del pecado, Dios ahora los está librando del poder del pecado. Ese es el orden y solamente ese es el orden. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Y si alguno de ustedes está intentando invertir ese orden, se va a encontrar una y otra vez con una ley escrita en su cuerpo. El pecado mora en mí, esa ley. Esa ley. Y es un llamado entonces para aquellos de ustedes que no progresan en su santidad, que no progresan, que una y otra vez se chocan contra esa ley. Se chocan contra esa ley. Es un llamado de atención a examinarse, si es que realmente han sido libres de la culpa y la condenación del pecado. Y aquellos de ustedes que sí, que son libres, que Cristo los ha perdonado, que son justificados solamente por la fe, yo les llamo mis hermanos en esta mañana, a que luchen con todas sus fuerzas contra el pecado. Luchen con todas sus fuerzas, ¿sí? No esperen una lluvia que los bañe de santidad. No esperen, eso probablemente no pase. Luchen con todas sus fuerzas. Hagan lo que tengan que hacer. Maten al pecado en ustedes. Golpeen su cuerpo. Háganlo su propio esclavo. Maten al pecado. Háganlo y esfuércense con esperanza. Dios está obrando a través de esos esfuerzos. Y el pecado va a morir y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver en sus vidas. Porque así es como Dios mata el pecado. Así es como Dios mata el pecado. ¿Sí? Con sus fuerzas y con las fuerzas de Dios fluyendo a través de su fuerza. ¿Oramos? Señor, por favor, ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a recibir este evangelio, Señor, que no solo ajusta cuentas delante de tu tribunal, Señor. No solo somos librados de la condenación. Gracias a Jesús y lo que Él hizo por nosotros, Señor, nuestro cuerpo de pecado es destruido. Y te alabamos, Señor. Te alabamos porque nuestro cuerpo de pecado fue destruido, Señor. Te alabamos porque somos libres. Te alabamos, Señor, porque a través de nuestros débiles intentos por matar al pecado, tu poder sobrenatural fluye y estás matando nuestro pecado, Señor. Yo te ruego, Señor, que le des ánimo a tu iglesia, Señor, en su batalla contra el pecado. Te ruego, Señor, que sean consolados mis hermanos en sus corazones y sean renovadas sus esperanzas para luchar contra el pecado. Señor, sabés y conocés nuestros corazones, sabés cuántos entre nosotros hay que están cansados y que ya no tienen ni siquiera ganas de seguir intentando, Señor. Consolalos, fortalecé, Señor, por favor, sus corazones, que luchen con esperanza, mirándote, Señor, mirando cómo tus fuerzas fluyen a través de ellos, Señor. Que tus fuerzas fluyan a través de nosotros para vencer el pecado, Señor. Y te alabamos porque para todos aquellos que somos de Cristo, cuando pequemos vamos a tener un abogado. Siempre va a estar ahí ese abogado, Señor.
Él quitó nuestros pecados para siempre y Él seguirá incansablemente intercediendo por nosotros. Señor, dale victoria a tu pueblo sobre el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.